En la opinión de un servidor, la AWA de Verne Gagne tiene méritos para considerarse el mejor territorio de su época, con un estilo técnico y pulido en sus presentaciones, guiado por el medallista olímpico de los 40s. Verne Gagne supo crear auténticas estrellas en el ring y fuera de este, desde los Hulk Hogan, Curt Hennig hasta los Mean Gene. Tarde o temprano, era evidente que la WWF voltearía a verlos, y con ello, justo sabría explotarlos a niveles insospechados. Mientras tanto, su hogar había quedado desahuciado ante una camada total que se había vendido por una mejor vida, hacia el hombre que se promocionaba como el creador del deporte entretenimiento. No obstante, Gagne siempre fue una persona de un carácter aferrado y terca, por lo que aguantó hasta donde se pudo, aferrándose a hacer competencia, y dentro de estas patadas de ahogado, fecundaría el bizarro y estrafalario Team Challenge, que buscaba innovar y volver a llamar la atención de los fanáticos de una vez por todas. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento el bizarro Team Challenge que buscaba salvar a la AWA. Comencemos. Como les mencioné en la introducción, nuestro protagonista tenía un estilo totalmente contrario a lo que la WWF presentaba, y con lo que el producto de Vince estaba volviendo sumamente popular. Mientras empezaba a crear personajes coloridos y personalidades escandalosas, la AWA seguía haciendo el stand de luchas al más puro estilo clásico de los 60s y 70s, dando prioridad a lo que sucedía en el encordado, pero a un estilo técnico y pulido, sin mayor distracción foránea. Por ende, daba la sensación de que los de la zona azul parecían estar atrapados 20 años atrás. Aun con ello, la AWA en sus mejores años fue muy respetada, y venían bajo el ala de un héroe olímpico del país de las barras y de las estrellas, por lo que cuando la promoción estaba en horas bajas, por no decir agonizando producto de que WWF le había arrebatado ya sus más grandes estrellas, ESPN trató de ayudarlos a salir a flote, y entre lo que se debate fue idea de Greg Gagne, el hijo del dueño y un productor de ESPN, juntos propusieron un paradigma que los volvería a poner en el mapa, a la par que ocultaban que juntaba más gente un perro atropellado que los shows de Minnesota. De esta forma nació el Team Challenge Series. La idea era simple: dividir a todos los novatos desconocidos que les quedaban a Verne. Este roster sería dividido en 3 grandes equipos que serían capitaneados por sus estrellas más conocidas, de esta forma creando al equipo Zbyszko, el equipo Slaughter y el de Baron von Raschke. Y eso siendo muy meticuloso, ya que eran los 3 únicos nombres conocidos que les quedaban de toda su plantilla, y hasta eso les apuesto que al último muchos nunca lo habían escuchado. Bueno, a continuación el concepto buscaría poner a competir a cada equipo de novatos entre ellos en contiendas que tuvieran alguna estipulación, para a la larga ir sumando puntos y básicamente llevarse un premio económico cuando el tiempo del torneo, que nunca se dijo cuánto duraría, llegara a su límite. Esta era la propuesta en cuanto a wrestling, pero ahora vamos a ver qué ofrecían los productores de ESPN. Y es que los mismos tenían el leve detalle que no contaban con el más mínimo conocimiento sobre este deporte entretenimiento, por lo que como si nada, pusieron en la mesa la fantástica y novedosa tecnología que se comenzaba a utilizar en los otros deportes. Hablamos de la cámara lenta. Esta novedad había llegado al wrestling, solo que como les mencioné, por el desconocimiento a esta rama, obviamente no se dieron cuenta que solo estaban exponiendo a los luchadores y al negocio entero. Un pequeñísimo detalle. Pero esperen, esa no era la única propuesta de esta nueva tecnología, y es que recapitulándoles sobre el problema de las bajísimas asistencias que tenían los shows de la asociación, había otra innovación que la cadena podía ofrecer: el Chroma Key, también conocido como pantalla verde. La idea era que este torneo fuera una prueba para, en el largo plazo, empezar a poner al público con pantalla verde en la programación de manera definitiva. Y sí, así de moribunda estaba la asistencia, por lo que el equipo de producción asistió a un bar y con una ligereza de pena ajena, dieron por sentado que el mismo ambiente del lugar pondría a la gente a estar emocionados y ser sus conejillos de indias para su beneficio, de modo que solicitaron que se les grabara para un show. La cuestión es que pasó todo lo contrario a lo esperado, con las personas negándose a participar en su mayoría cuando los jefes de producción se acercaban mesa por mesa para pedir que les grabaran haciendo bulla. Tanto fue la negativa que se orillaron a comenzar a ofrecer tragos a cambio de servir como público ficticio, cambiando unos no por sí, pero al final de cuentas la intención no iba a cambiar. Y vaya que se notó,
con un público que a lo mejor se veía más positivo, pero para nada extasiado o animado como ellos esperaban, sin contar el elefante en la habitación de que ese público, a final de cuentas, era gente que estaba en un bar bebiendo. No estaban presenciando nada que legítimamente los emocionara, por lo que tuvimos como resultado los videos de un público forzado y hasta diría incómodo. Pero una vez volviendo al wrestling y al torneo en sí, este mismo se grabaría en un cuarto oscuro custodiado por autoridades de este deporte, explicándoles a los espectadores que buscaban hacer una competencia legítimamente justa, sin las típicas interferencias que solíamos ver en las luchas. Pero claro, nosotros ya con el periódico del día siguiente sabemos por qué necesitaban un cuarto vacío con un color específico, pero el punto es que las luchas grabadas fueron estrafalarias, por decirlo menos. Las estipulaciones rozaban lo absurdo, como tener una mano atada por la espalda o pelear por un pollo que colgaba en un poste. Estaba más que claro que querían hacer algo diferente a la par de llamar la atención, pero el problema es que si bien las estipulaciones eran algo nuevo para la AWA por su concepto de mantener la lona sagrada, esto no era ninguna novedad para el fanático más acérrimo, todo lo contrario de hecho. Creo que no tengo que explicar por qué una lucha por un pollo crudo es absurda, por lo que ya también daban a entender que querían llamar la atención a como diera de lugar. Para sorpresa de nadie, las luchas no fueron decentes ni mínimamente buenas. Podría decirles que incluso por momentos te sientes raro porque no sabes exactamente qué chingados estás viendo, pero esto no es lo peor. A la par, se presentó un equipo de animadoras que salieron en las cortinillas, lo cual explicaré más adelante, teniendo una pelea estilo box entrenadas por el futuro X-Pac, quienes romperían las reglas y terminarían en un tradicional combate de wrestling. Y ok, sé que para este momento quizás puedas estar perdiendo el hilo, pero permítanme recordarles que todo esto fue pregrabado con anticipación, por separado. Ahora vamos a juntar todas estas escenas, conceptos e innovaciones en el piloto que la AWA terminaría cocinando como producto final del Team Challenge Series. El rodaje del episodio comenzaría con el logo de la AWA saliendo por sobre una bandera estadounidense, porque claro, mucho romper su molde, pero el estilo de Verne Gagne tenía que estar sí o sí, seguido de una intro que presentaba animadoras que lucían en poca ropa, en lo que parecía ser un foro, a la par que cantaban el nombre de la promoción y se escuchaba y veía por momentos una banda de rock, todo lo menos Gagne que te podías imaginar. Solo para después poner un video de nuestro protagonista mismo presentando el concepto como si de unos Juegos Olímpicos se tratasen, sacando su conocido ego por volver al ring una vez más, dejándolo solo como una broma, pero dejando claro que lo que íbamos a ver tenía su sello de aprobación, pese a que realmente nada iba conforme a lo que por años pregonó para su promoción, pero afirmando que iban a revolucionar al wrestling tanto en el encordado como con tecnología. Una vez terminado el discurso, el reto comenzaría. Entre los comentaristas y entrevistadores conocidos se encontraban Greg Gagne y Eric Bischoff en sus años más mozos, excepto por su peinado, presentando a unos luchadores que hacían su entrada en una parte de un cuarto rodeado de un pésimo intento de croma, incluso por cómo se presentó, ya que no sé si se resignaron a intentar combinar al luchador para hacer lucir como si fueran gráficos. El problema es que, recordándoles el origen del público, estos lucían totalmente discordantes con el apoyo que el luchador presentado se supone recibía, solo para a continuación tener las infames luchas de las cuales les describí, y que encima, entre cada cierta secuencia, daban un corte nada sutil para una vez más poner al público del bar dando a entender que estaban viendo las contiendas. Pero esperen, las maravillas de las innovaciones tecnológicas para la transmisión no habían parado, y es que añadieron una cámara donde se supone brindaban la visión del luchador que estaba en el suelo, es decir, nosotros como espectadores podíamos tener el point of view de eres luchador, viendo el techo, y si teníamos suerte, el referee haciendo la cuenta se podía hacer presente, pero les recuerdo el detalle de que todo era pregrabado, por lo que obviamente las tomas se notaban muy cortadas y poco fluidas entre sí. Este show, tal como se los acabo de describir juntando todas las tomas, tuvo una duración de 40 minutos y fue presentado a Verne Gagne cuando estuvo grabado y editado tras semanas de producción. La reacción del olímpico fue una obra de arte. Como les mencioné anteriormente, era uno de los promotores más limpios in-ring performers de la historia, un entrenador de época, que siempre en su producto priorizó el wrestling por sobre cualquier personaje estrafalario o publicidad barata, dígase mujeres en poca ropa.
por lo que cuando vio a este piloto que lucía como una combinación entre concepto de Juegos Olímpicos pero producción de un reality show tipo American Ninja, ver a las animadoras primero en paños menores y posteriormente boxeando para finalizar luchando entre muchas comillas, ver el público falso, que al final por misterios de la vida ya no se pudo anexar a la misma escena del ring, los cromas terriblemente mal hechos y presenciar cómo la nueva tecnología de cámara lenta desnudaba los movimientos del wrestling, decir que casi se nos infarta Gagne sería decir poco. Golpes en la cabeza, maldiciones de Fogg, en repetidas ocasiones cada vez que veía algo que estaba terriblemente mal, un carajo salía de su boca cada vez que veía la cámara lenta y para concluir con un "oh Dios mío". Por misterios de la vida, tras la presentación del piloto a Gagne, este inmediatamente frenó su publicación, para perderse por más de 20 años como material de culto en la historia del wrestling, y no era para menos. Fueron aproximadamente 4 meses de grabación de todas las escenas que describimos por partes. Las luchas duraban horas para que salieran bien, y se terminaban presentando en contiendas tediosas de 8 a 10 minutos, y encima, el ex campeón mundial estaba poniendo ya dinero de su bolsillo aferrado y negado a sucumbir ante el imperio de McMahon. El Team Challenge fue presentado a finales de 1989 como la última bala de creatividad por parte de la AWA para volver a llamar la atención de su público. Buscar establecer una nueva estrella después de perder como 10 que incluso son de los mejores de la historia, ya no depender del respetable, sino poder montarlo por medio de un efecto croma, adaptarse al nuevo wrestling aceptando usar estipulaciones y tener un toque estrafalario en su programa, pero también dando un golpe de autoridad poniéndose a la par de otros deportes. Pero cuando esta apuesta salió terriblemente mal, fue un fracaso que me atrevo a decir se convirtió en el último clavo en el ataúd de la AWA que estaba luchando por su vida, cerrando finalmente sus puertas para 1991 con una propuesta novedosa, pero más adelantada de lo que incluso la misma tecnología y Verne podían y querían brindar a finales de los 80s. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdas ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, si sabías de esta innovación tecnológica de Verne Gagne y de la AWA, ¿para ti es tan mala como todo el mundo dice? ¿O quizás no estuvo bien enfocada? ¿Crees que de ser mejor ejecutada pudo haber vencido a Vince McMahon? Lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.